buenas tardes, el día de hoy vamos a aprender a realizar ejercicios con conversiones de gramos a átomos y de gramos a moléculas mediante un ejercicio muy sencillo. Vamos a ir a la pizarra. El ejercicio número uno nos dice que a partir de 200 gramos, ¿cuántas moléculas de este componente se producen? Hay que tener muy en cuenta este gráfico, que es muy importante a la hora de realizar las conversiones. En este caso nos están dando 200 gramos y queremos pasar a moléculas, es decir, vamos a pasar de gramos a moléculas. Para pasar hasta moléculas de gramos tenemos que pasar a mol. Posteriormente de mol tenemos que pasar a moléculas. En caso del ejercicio 2, que nos dicen que cuántos átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno hay en 200 gramos, tenemos que pasar de gramos hasta átomos. Es decir, que tendríamos que pasar de moléculas a átomos. Y en caso de que en algún ejercicio nos pida moles de átomos, pasamos de átomos a moles de átomos. Y de la manera correspondiente al ejercicio, si nos dan átomos, pasamos a moléculas. En caso de que queramos pasar hasta gramos, pasamos de átomos a moléculas, luego de moléculas a mol y por último de mol a gramos. Ese sería el orden que debemos seguir para poder realizar los ejercicios. Entonces vamos a realizar el ejercicio 1, que nos dicen que a partir de 200 gramos de H2CO3, ¿cuántas moléculas se producen? Vamos a pasar de gramos a moléculas. Siempre iniciamos con el dato inicial que nos da el ejercicio, que es 200 gramos de H2CO3. Si nos fijamos en el gráfico, tenemos que pasar a mol. ¿Cómo pasamos a mol? Con el peso molecular. El peso molecular dice que es 62 gramos sobre mol. En este caso, queremos pasar a moles, o sea que la unidad a la que queremos pasar queda arriba, que es mol de H2CO3. Y la unidad que queremos cancelar va abajo, que es gramos de H2CO3. Y aquí ubicamos el peso molecular, que dice que 62 gramos de H2CO3 equivale a un mol. Si cancelamos unidades, el resultado estaría en moles. Si ustedes quieren, pueden realizar la multiplicación y la división y aquí el resultado les daría en moles. Pero nosotros podemos seguir con otro factor de conversión para evitarnos tener tantos resultados. Ya estamos en moles y el ejercicio nos está pidiendo moléculas, es decir, que vamos a pasar de moles a moléculas. ¿Cómo pasamos de moles a moléculas? Con el número de Avogadro. El número de Avogadro nos dice que un mol de cualquier componente equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Ubicamos este número en este factor de conversión. Queremos pasar a moléculas, es decir, las moléculas quedan arriba de H2CO3 y la unidad que queremos cancelar queda abajo, que son mol de H2CO3. Ubicamos los valores correspondientes. Un mol de H2CO3 equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de H2CO3. Cancelamos unidades y el resultado me queda en moléculas de H2CO3, generando un resultado de 1.94 por 10 a la 24 moléculas de H2CO3. Este es el resultado para el ejercicio número 1. Ahora, para el B, nos dicen cuántos átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno hay en 200 gramos. Nosotros podemos partir de este resultado para pasar de moléculas a átomos. Pero les voy a mostrar el ejercicio completo para que vean cómo se hace en un solo factor de conversión. Partimos de los 200 gramos de H2CO3. Seguimos la gráfica. Recuerden que tenemos que pasar a moles. Hacemos el mismo procedimiento anterior. 62 gramos de H2CO3 equivalen a un mol de H2CO3. Si cancelamos unidades, me queda el resultado en mol.
de mol podemos pasar a moléculas, que dice que un mol de H2CO3 equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de H2CO3. Cancelamos unidades, el resultado ahí estaría en moléculas, que sería lo mismo del ejercicio anterior. Yo puedo dar el resultado, que sería este anterior, y partir de ahí para calcular átomos. Pero si yo agrego otro factor de conversión, yo puedo decir que en una molécula, en este caso de H2CO3, hay 2 átomos de hidrógeno, hay un átomo de carbono y hay 3 de oxígeno. 2 de hidrógeno, 1 de carbono y hay 3 de oxígeno. En este caso nos están pidiendo cuántos átomos de hidrógeno hay en estas moléculas. Entonces yo puedo decir que en una molécula de H2CO3 hay 2 átomos de hidrógeno. Y cancelo unidades, el resultado me queda en átomos de hidrógeno. Si realizo el mismo cálculo, ahora para hallar átomos de carbono, me queda el mismo factor de conversión anterior, lo único que me cambia es el último, que es en una molécula de H2CO3 hay un átomo de carbono. Se cancelan todas las unidades y finalmente me queda en átomos de carbono. Si hacemos el último para calcular oxígeno, podemos decir que en una molécula de H2CO3 hay 3 átomos de oxígeno. Cancelamos todas las unidades y finalmente me queda el resultado en átomos de oxígeno. El primer resultado me queda 3.88 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. El segundo resultado me queda 1.94 por 10 a la 24 átomos de carbono. Y el último resultado da 5.82 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. De esta manera hacemos un factor de conversión completo para pasar de gramos a átomos o de gramos a moléculas.